sesión del día de hoy se va a tratar un tema que se nos viene muy importante: vacuna de influenza, la importancia de vacunar en tiempo y forma y su impacto en la enfermedad grave a los grupos de riesgo. El ponente es el doctor Felipe Aguilar Ituarte, infectólogo pediatra. El doctor Felipe Aguilar es gerente médico de la División de Vacunas de Sanofi, México. Es egresado de la carrera de Medicina de la Universidad de La Salle, de México. Hizo pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría. Realizó su subespecialidad en infectología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Trabajó en el Departamento de Infectólogos del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Es ex coordinador de la Unidad de Investigación Clínica en Vacunas del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Miembro fundador de la Asociación Mexicana de Vacunología y vocal en el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría del año 2001 al 2002. Quiero especialmente agradecer la colaboración del Laboratorio Sanofi Pasteur por el apoyo a nuestro programa de educación médica continua y por creer en nuestro colegio. Le pido al doctor Felipe Aguilar pase al frente para que inicie su charla y un aplauso, por favor. Muchas gracias. Sí, ya. Te dije. Muy buenas noches tengan todos ustedes. El venir a la ciudad de Monterrey siempre tiene un carácter muy especial y sobre todo venir a las reuniones donde están mis hermanos los pediatras. Pero tiene un particular gusto el encontrar dentro de cada uno dentro de este auditorio a muchas de las personas que me han acompañado en mi desarrollo profesional, mis compañeros de trabajo, mis maestros, mis compañeros, el doctor Abiel Mascareñas, el doctor Lupito y muchos otros que están aquí, mi más sincero aprecio. Tengo el enorme gusto y quiero, por supuesto, agradecer al doctor Juan Manuel Flores la distinción que no tan solo da al sitio que ha mencionado, a Sanofi, que tengo el gusto de trabajar, Sanofi Pasteur, hay que hacer la connotación que es la unidad de negocios de vacunas, y la posibilidad de hablar en un colegio tan estricto desde el punto de vista académico, tan formales, con un set muy lindo, con una enorme formalidad que para el resto de los pediatras en el país es súper ejemplar. Y me parece muy oportuno en el mes de agosto en el que nos encontramos, darle cabida a un tema que reviste una particular importancia en la agenda pública de salud de nuestro país, como es hablar de influenza, hablar de enfermedad respiratoria y hablar de enfermedades prevenibles por vacunación. Para todos es bien sabido que la vacunación representa una de las medidas más importantes en términos de salud pública, solamente superada por la disponibilidad de agua potable. Se estima que más o menos mueren 3 millones de personas porque dejan de ser vacunadas y no reciben de manera oportuna una vacuna, pero al mismo tiempo la existencia de las vacunas evitan cada año aproximadamente 3 millones de muertes. Hablando exclusivamente de influenza, hablamos de un número importante de personas que mueren, que oscilan entre los 250,000 a los 690,000 personas cada año, y esto, tratándose de una enfermedad inmunoprevenible, adquiere un carácter inmoral. Y no por ser moralino, sino adquiere un carácter inmoral, porque la gran mayoría de las personas que han muerto por influenza tienen un común denominador, y en nuestro país, por supuesto, no es la excepción. Y este común denominador es que no están vacunados. ¿Sí? En algún momento estas personas tuvieron la oportunidad de ser vacunadas y muy probablemente muchos de los que están en la cadena de decisión de decidir que se aplicara esta vacuna, no lo hicimos probablemente de la forma adecuada para que ella la tuviera asequible y la aplicara. Es muy importante para mí mencionar el papel que juega el profesional de la salud en este tipo de decisiones. Hay estudios muy serios, muy extensos, en donde mencionan
que el 85% de las personas que deciden vacunarse es porque un profesional de la salud y particularmente un médico lo recomendó. Y creo que para todos nosotros no es ajeno saber que el experto vacunador, en términos de especialidades que conocemos hoy en día en el planeta, el pediatra es aquel que tiene la mayor avidez y cariño y el valor, establece el valor de la vacunación. Con este preámbulo yo quiero dar pie a lo que hemos propuesto como la sesión académica para el día de hoy y hablar de lo que nosotros consideramos es el estado del arte de las vacunas y particularmente de las vacunas que tenemos que aplicar a nuestros pacientes. Esta es una imagen que corresponde a la epidemia que tuvimos en 1950-60 en Asia y que se extendió, por supuesto, con un carácter pandémico a los 5 continentes y los Estados Unidos y en Europa no fue la excepción. Y como ustedes pueden mirar, para los que estén probablemente más atrás no lo distingan, dice cómo evitar la influenza, gárgaras diarias, ¿no? Y esta imagen que es muy reveladora en términos de la forma en la que ha evolucionado las vacunas, nos permite saber que es una enfermedad que estaba presente desde hace varias décadas, muy probablemente siempre en la historia de la humanidad. Por cierto, este año se cumplen 100 años de la pandemia, que dio cuenta más o menos de 50 millones de muertes. En nuestro país tampoco fue la excepción. La influenza, como la conocemos hoy, dio cuenta de más muertos de probablemente los que murieron en la Revolución, solamente el año de 1918-1919. Esto está perfectamente documentado por trabajos del doctor Rodolfo Aquino de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es muy importante, bajo esta óptica, entender que no obstante tenemos una vacuna que tiene 50 años disponible en el planeta, es probablemente la vacuna más estudiada, es la vacuna que tiene una solidez en términos de ensayos clínicos controlados más sólida. Se han aplicado alrededor de 2 billones de dosis de vacuna a lo largo de su historia y cuenta con el número más importante de ensayos clínicos controlados. De tal suerte que hoy en día, 50 años después, tener la oportunidad de hacer una disertación a través de las inquietudes que todavía siguen vigentes en nosotros como profesionales de la salud, lo sigue siendo porque la extensión y el alcance de la vacuna no ha sido lo suficiente para evitar estas 650,000 muertes que se presentan año con año. En 1980, o de los 80s y probablemente décadas atrás y adelante, el doctor Kilburn, que vivía en los Estados Unidos, que recientemente fallece, hablaba del virus de la influenza como un virus que se encuentra prácticamente en todas las latitudes. Es un virus que se presenta prácticamente en todas las latitudes y que de manera invariable se va a presentar año con año. Esta es una de las características que tiene el virus de la influenza. Y una característica adicional, por tratarse muy probablemente por un virus RNA, es un virus que no tiene palabra de honor en términos de la estabilidad que presenta y que año con año se le reconoce como un virus extraordinariamente variable. Y eso es probablemente lo que hace que a lo largo de los años que hemos aprendido de vivir con el virus, entendemos que tenemos que disponer de vacunas que sean más eficaces. Y la idea fundamental de discutir en los siguientes minutos es precisamente hablar de cuáles son las características que lo hacen distinto, y razón por la cual nosotros tenemos que tener muy presente de tener los argumentos necesarios para contestar primero a nosotros como profesionales de la salud de por qué sí debemos de vacunarnos contra la vacuna de influenza año con año, y número 2, en virtud de lo que les comentaba, que el 85% de las personas que se vacunan es porque se lo recomienda un médico, nosotros transmitir esta convicción a nuestros pacientes que finalmente van a tomar la decisión que nosotros hagamos esta recomendación. Esta es la agenda que les propongo para los siguientes minutos. Necesitamos hablar un poco del impacto de la enfermedad, sobre todo en estas semanas turbulentas en nuestro país, en el sentido de la aparición de casos, particularmente en la península de Yucatán. Tenemos que retomar sin duda algunos aspectos relacionados con las características del virus para comprender un poco más la razón por la cual tenemos que vacunar. Tenemos que, por supuesto, revisar un poquito cuál es la vigilancia global y la circulación de los virus de influenza, datos que disponemos afortunadamente en nuestro país gracias a un perfectible, pero no deja de ser un estupendo sistema de vigilancia, y cuáles son las estrategias actuales de prevención, cuál es el estado del arte en relación a estas. Me parece pertinente, y asumo que no es una clase de microbiología ni de infectología, pero rescatar algunos datos que me parecen fundamentales e importantes y entender
que hoy en la base poblacional de 7.500 millones de personas que existen en el mundo, y a propósito de lo que se ha estimado a partir de las estimaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud, en donde se estima que el 10% de las personas que viven en el planeta cada año van a estar en contacto con el virus de la influenza y de manera invariable, como decía Kilburn, se van a enfermar. Asumimos que existen en el planeta cada año 750 millones de casos de influenza, de los cuales se estima que la tercera parte o la cuarta parte, dependiendo del porcentaje que ustedes quieran observar, corresponde a los niños. Y los niños tienen tres connotaciones fundamentales que no debemos de perder de vista. Una, porque nosotros somos los profesionales quienes atendemos a los pequeños. Y estas características son las siguientes. Las infecciones causadas por el virus de la influenza en los niños tienen una presentación clínica más atípica y más severa. La mayor carga de la enfermedad, sobre todo en aquellos países que no tienen un esquema de vacunación como parte de su política de vacunación, es el grupo poblacional más afectado. Ese es probablemente la razón fundamental por la cual en México y en otros países se han incorporado las vacunaciones en esos grupos de edad. Número dos, el transmisor fundamental del virus de la influenza hacia el resto de la población son los niños. Y hoy en día en nuestro país, en donde tenemos una recomendación hasta los 5 años de edad, 11 meses, ellos están protegidos, sin embargo, son los escolares los que van a transmitir la mayoría de los casos secundarios, razón que tenemos que, por supuesto, demostrar que sucede en nuestro país a propósito de los modelos en Japón, en Estados Unidos, y demostrar que hoy en día uno de los grupos que tenemos que vacunar de manera apremiante, en virtud de algunos datos epidemiológicos que les voy a mostrar, es el grupo elegible para ser vacunado en los siguientes años. Estos 750 millones de casos que se presentan en el mundo van a condicionar una carga de enfermedad que oscila entre de 3 a 5 millones de pacientes que se hospitalicen. Y aquí me parece muy importante entender el valor de la vacuna de influenza actualmente disponible. Cuando nosotros hablamos de vacunación, habitualmente hablamos de enfermedad grave, y cuando hablamos de enfermedad grave hablamos de hospitalización y muerte. En virtud de eso, me parece muy importante mencionar que al igual que muchas otras vacunas, como rotavirus, que fue el motivo probablemente de la sesión anterior, en donde hablaron de diarrea, creo que nosotros podemos dar cuenta como pediatras que a partir de la disponibilidad de la vacuna en el 2007 a nivel público y años antes a nivel privado, teníamos un número de excesos de casos y por supuesto de niños que fallecían por rotavirus, fundamentalmente en los meses de diciembre, en los meses fríos, ¿no? Aparece la vacuna y creo que a muchos de nosotros no nos queda duda del impacto que ha tenido, ¿no? Nosotros dejamos de ver pacientes graves por rotavirus a partir de la disponibilidad de la vacuna. Y es claro, o muy probablemente muy claro para nosotros, que nosotros no vemos el valor de la vacuna de influenza, porque es precisamente lo que sucede. La influenza y la vacuna de la cual se dispone en el momento actual tiene un mayor impacto sobre enfermedad grave. ¿Esto qué significa? Que la eficacia de la vacunación o de la eficacia de la vacuna, que muchos de nosotros hemos recibido esta información a propósito de lo que tenemos con el vecino del norte, de la eficacia que tuvo en la última temporada, encontramos el valor precisamente en hospitalización y muerte de la misma forma que sucede con otras vacunas. En otras palabras, si yo tuviese que darle el valor a la vacuna de influenza en el momento actual, está sustentado en una eficacia o una efectividad, cuando hablamos de población, cuando la vacuna se aplica en la población, de eficacias que están precisamente y que impactan en dos variables de desenlace, que es hospitalización y muerte. Y es precisamente donde tiene el valor. Más adelante vamos a revisar un poquito lo que es la efectividad de la vacuna a propósito de los datos que nos presentan en los Estados Unidos. Estos 750 millones de casos condicionan, lo que les decía, entre 290,000 y 650,000 muertes por año. ¿Cuál es el común denominador de estos? Que estos pacientes no se encontraban adecuadamente vacunados. Me parece muy importante rescatar algunos datos en relación a la comparación que existe con los distintos tipos de influenza.
Sabemos que hay 3 tipos de influenza, A, B y C, que son 2 los que tienen importancia clínica, A y B, y que las diferencias que existen fundamentalmente entre los influenza A y los influenza B es el reservorio. En el caso del influenza A, sabemos que además del ser humano existen algunas otras especies con las cuales nosotros tenemos contacto y que existe a partir de ello la posibilidad de existir recambios en relación a su material genético, lo que condiciona diversidades antigénicas a posteriori, que pueden ser menores, que son las que vemos año con año, o cambios antigénicos mayores, que son las que se presentan entre cada 10 a 40 años, que condicionan precisamente la aparición de pandemias como la que tuvimos en el 2009 y que condicionó un número nada despreciable de personas que murieron en los años subsecuentes. Esto está condicionado fundamentalmente por 2 antígenos virales que están en la superficie del virus, que se reconocen como hemaglutinina y neuraminidasa, que en el caso de los virus de influenza B afortunadamente son más estables, a diferencia de lo que sucede con los virus A, que estos A condicionan, como los mencionaba, un potencial pandémico como el que vimos hace 9 años, y que afortunadamente para el caso de los virus influenza A existe una constante circulación de 2 tipos de ellos, H1N1 y H3N2, y por lo menos a partir de finales de los años 60 hasta la fecha, son esos 2 virus los que han intercambiado el liderato, ¿no? Es como Tigres y Monterrey aquí en la ciudad, probablemente la jerarquía lo han establecido de manera homogénea estos 2 virus y afortunadamente para el resto de la población. Estos cambios antigénicos que se presentan de manera constante, diariamente en la replicación del virus, es lo que condiciona cuando existen cambios antigénicos de una de las proteínas más importantes, que son las hemaglutininas, cambios importantes en la secuencia de sus proteínas, que condicionan cambios antigénicos que son susceptibles de ser tomados en cuenta para hacer el diseño posterior de la vacuna. Y este diseño de la vacuna es precisamente el resultado de un constructo que se hace a partir de sistemas de vigilancia, en donde México contribuye con un número determinado de cepas, ahorita vamos a hacer el análisis de las mismas, y que nos permite establecer cuál es el virus que presumiblemente va a circular el año siguiente. Me parece en este momento pertinente comentarles aspectos relacionados en relación a la vacunación. Los estudios de inmunogenicidad de la vacuna y lo que sabemos de ella a partir de los estudios después de que esta vacuna fue licenciada, nos permiten establecer que los anticuerpos vacunales generados por la vacuna tienen una duración entre los 8 y los 10 meses. Esto significa que nosotros, cuando vacunamos a partir de los meses de octubre del año del que ustedes gusten, mantenemos un nivel de anticuerpos aceptable para ese tipo, por lo menos en los siguientes entre 8 y 10 meses. Eso establece que muchos de los pacientes que son vacunados en el mes de octubre, presumiblemente un porcentaje de ellos, probablemente entre el 15 y el 20%, van a disminuir su cantidad de anticuerpos, que eventualmente serían anamnésicos, es decir, susceptibles de ser reestimulados dependiendo la cepa que se encuentre en la vacuna posterior. Quizá esto lo vamos a comprender más adelante cuando veamos cuál es el cambio de cepas 2017-18 y cuáles son las que se van a presentar para 2018-19 y la importancia que reviste el que nosotros revacunemos. Me parece también importante mencionar que, no obstante, distinguimos nosotros muchas enfermedades infecciosas como puede ser sarampión o algunas otras enfermedades infecciosas que la naturaleza misma de la enfermedad condiciona enfermedad para el resto de nuestra vida. En el caso de las infecciones causadas por el virus de la influenza no es así. Los anticuerpos generados por el virus que nos infecta tienen una duración prácticamente igual entre 10 y 12 meses. De tal suerte que el haber tenido influenza no me exenta de infecciones posteriores e incluso de los otros tipos de influenza que se encuentran co-circulando en el planeta y de los cuales en México tenemos una clara evidencia de que así sucede. Este gráfico es un gráfico público, como lo es todo el contenido de la presentación misma que pongo a sus órdenes. Establece y determina cuáles son el número de casos que se presentan en el hemisferio norte. Me parece que aquí cito y observo este gráfico hasta la semana número 29 del año 2019, en donde vale la pena observar 2 cosas fundamentales. Número 1, que el número de casos que se presentan semana a semana nunca desaparece en el hemisferio norte, que existe una diversidad en relación a los serotipos que circulan, ya sea H1N1 o H3N2 o B, que están diferenciados de manera quizá muy escondida en virtud de la cantidad de casos que existen.
Cuando nosotros llevamos esto exclusivamente a lo que sucede en México, el gráfico anterior corresponde a lo que sucede en el hemisferio norte, esto lo llevamos a lo que está sucediendo en México, observamos claramente y de manera excepcional que sucedió en el año 2017-18, observamos prácticamente un patrón similar a lo que sucedió en todo el hemisferio norte, en donde tuvimos un incremento de casos a partir de la semana 40, hubo un repunte muy importante en los meses de diciembre y enero. Es el único año en los últimos, por lo menos en los últimos 3 años, en donde los casos se vieron de manera notable en estos meses, quizá probablemente por el virus que circuló, H3N2, del cual quiero hacer algunas puntualizaciones, y disminuyó prácticamente de manera temprana. A principio de año dijimos, sí, la influenza se fue de manera temprana, tuvimos un accionar muy importante en relación a la vacunación y probablemente esa fue una de las razones por las cuales desapareció rápido. Pero la sorpresa vino después de la semana 20. A partir de la semana 20 y fundamentalmente en la península de Yucatán aparecieron casos presumiblemente graves, bueno, no presumiblemente graves que te requirieron hospitalización y que eventualmente condicionaron un número importante de muertes. Ahorita mostraré algunos datos que nos ponen la antesala probablemente de la antelación que sucede con los casos de influenza para el siguiente año. Y uno de los cambios importantes es que, a diferencia de la circulación de H3N2, que fue lo que sucedió en la temporada pasada, es HN1 el que está condicionando estos casos en periodos interestacionales. Ahorita hablaremos un poquito de lo que es el periodo interestacional. Esta es una gráfica que construimos a partir de datos públicos que están publicados en la Dirección General de Epidemiología y pongo en primer término lo que sucede en Nuevo León. En Nuevo León, un patrón muy claro de un comportamiento clásico de hemisferio norte, en donde la gran mayoría de los casos aparecen en el inicio de la temporada de las semanas frías, probablemente a finales del otoño, que repuntan en los meses de noviembre y diciembre y que apuntan seguidos en los meses de enero y febrero, ¿no? Este año, que fue extraordinariamente atípico, fue atípico prácticamente para todos los estados cuando hacemos la pulverización de los casos, ¿no? Esto es el ejemplo de Nuevo León. Más adelante vamos a ver qué es lo que sucede en algunos otros estados. Vean ustedes el estado de Jalisco, en donde pues prácticamente tienen un patrón muy similar. O si vemos la Ciudad de México, en donde existen patrones de diseminación o de transmisión y presentación de los casos de manera muy similar de lo que sucede en estas tres grandes urbes, como son Monterrey, o todo el estado de Nuevo León, todo el estado de Jalisco y toda la entidad relacionada a la Ciudad de México, ¿no? Hoy bautizada, bien dicho creo, Ciudad de México, ¿no? Ya no somos el Distrito Federal, ¿no? Un patrón más o menos similar. A propósito de que tenemos datos de presumir o tenemos para pensar en una vacuna en el año siguiente. A partir de esto, fundamentalmente a través de estos laboratorios Centinela que se encuentran diseminados en todo el planeta. En México no es la excepción, encontramos el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, que da cuenta a través de distintas entidades de vigilancia que son centinelas, y aquí me parece muy importante que comprendamos este término, centinela. No son unidades que hacen una vigilancia activa, a diferencia de un sistema de vigilancia activa que tenemos en nuestro país, que se llama HISH, hablaré un poquito de ello, en donde recaban un número nada despreciable de cepas. Si las comparamos con las que recaban en los Estados Unidos, pues sí es ligeramente menor, pero es un número de muestras que son representativas y que nos permiten demostrar la cocirculación de los virus influenza. El año pasado dimos cuenta aproximadamente de 3.500 casos distribuidos en estas entidades federativas y dimos una cuenta de 133 defunciones. Si nosotros revisamos el año inmediato anterior, en donde hubo aproximadamente 6.000 casos y 600 personas que murieron, más o menos, ¿sí? Vemos que lo que más circuló fue H1N1. Y H1N1, que es un virus pandémico derivado del que aparece en el 2009, sigue teniendo una alta letalidad. El número de personas que mueren a partir de H1N1 es comparado con los otros virus de influenza muy superior. Para nosotros resulta importante entender si en el último año circuló H3N2, hubo un exceso de casos brutal en los Estados Unidos y en nuestro país, y eso condicionó en términos absolutos un número importante de personas que fallecieron, probablemente más por H3N2, pero que cuando uno hace la proporción de la letalidad, sigue siendo H1N1 el más letal,
como lo vamos a ver en los últimos casos que ha venido sucediendo. Afortunadamente hubo 133 defunciones, digo afortunadamente comparándola con las 600 que se presentaron en años previos, pero este año daría la impresión de que el número de casos probablemente sea mayor, los casos fatales, y la intervención de quienes estamos comprometidos con la vacunación, sobre todo con la vacunación de influenza en tiempo y en forma, es una cuestión fundamental. Algo que quiero llamar su atención es a estos dos grandes grupos. No obstante, aquí, en estos grupos en nuestro país reciben la vacuna, llama la atención que en el grupo de 1 a 9, en donde están probablemente incluidos niños escolares que van a la escuela, y están incluidos niños que van a preescolar o que incluso son lactantes mayores que tienen más de 3 meses y menos de 3 años, existe un número notable de casos. La pregunta fundamental es ¿por qué sigue habiendo casos en estos niños? Y me parece, salvo la mejor opinión de ustedes, es porque no estamos acostumbrados a hacer esquemas completos. En nuestro país, aproximadamente el 50% de los niños reciben una primovacunación, es decir, con 2 dosis en el primer año en que se van a vacunar de influenza, solamente el 50% de los niños. El 50% de los niños que no reciben una segunda vacunación es prácticamente como si no estuvieran vacunados. Son niños que están exactamente expuestos al mismo riesgo de tener influenza que si no les hubieran puesto una vacuna. Y a eso corresponde el 50%, de acuerdo a algunos datos preliminares que son y serán oficialmente publicados. Y número 2, el número de casos que se presentan en niños que tienen 6, 7, 8 y 9 años. Son 4 cortes poblacionales que se encuentran probablemente aquí. Y muy probablemente muchos de ellos no vacunados a través de una política nacional de salud y que desde nuestra perspectiva y de un grupo experto en México y en América Latina es la propuesta más viable, a la luz de la evidencia que existe a nivel mundial, de vacunar este grupo vacunal por la segunda razón de lo que les mencionaba, de la importancia de vacunar a los escolares. Ellos son los que diseminan la enfermedad, ellos son el vector más importante de diseminación, amén de que representan una carga importante de enfermedad. En nuestro país estamos corriendo un ensayo clínico, un estudio retrospectivo en el Hospital Infantil de México, en donde estamos estudiando 5,000 casos consecutivos y en donde hemos observado que el 12% de los que condicionaron la hospitalización corresponden a influenza, es consistente con lo que sucede en el resto del planeta, y el análisis que estamos haciendo es dónde encontramos esos casos, si en niños pequeños, menores de 5 años o en escolares. Y uno de los hallazgos que eventualmente estaremos comunicando es que es precisamente en el grupo de escolar donde encontramos una expresión más grave de la enfermedad y es así que justificaría, por supuesto, el incrementar nuestra recomendación sobre vacunar a este grupo poblacional. Llama fuertemente la atención que a pesar de que es un grupo vacunado, los mayores de 65 años, es el grupo donde encontramos el mayor número de casos. Y esto debido fundamentalmente a 2 cosas. Es un grupo poblacional que presenta una condición clínica que se llama inmunosenescencia y que es el debilitamiento del sistema inmunológico con una respuesta disminuida, de la misma forma que existe para otros aparatos y sistemas a estas edades. Y número 2, porque están expuestos a grupos poblacionales que no están vacunados. Existen estudios extensos, muy sólidos, con una base poblacional muy grande de aproximadamente 12 millones de personas, en donde el vacunar a este grupo intermedio que no se encuentra vacunado tiene un impacto en disminuir el riesgo relativo de infectarse, dependiendo del porcentaje de cobertura, en hasta aproximadamente 18% para este grupo poblacional. Dicho de otra forma, tenemos también que vacunar de manera notable a este grupo de personas para proteger precisamente al grupo que tiene una indicación de vacuna, que probablemente esté vacunado de acuerdo a los reportes oficiales en nuestro país, pero que a pesar de ello no tenemos una respuesta adecuada. Me parece importante en este momento mencionar que cuando nosotros distinguimos una vacuna y vemos una vacuna que incluye un H1N1 y un H3N2, encontramos que para H1N1 la respuesta inmunológica, nuestra característica de ser humano es tener una respuesta inmunológica adecuada. La diferencia que existe con H3N2 es que los seres humanos tenemos una muy pobre respuesta a H3N2. Los antígenos contenidos en H3N2 no somos buenos procesándolos. Y no es infrecuente decir, uy, es que la vacuna este año no fue buena. No, los que usualmente no somos buenos para procesar esos antígenos somos los seres humanos y es la razón por la cual
no tenemos una respuesta inmunológica tan robusta que nos permita protegernos de manera sistémica y de manera a través de inmunidad de mucosas de la circulación del virus H3N2, que fue el que circuló más el año subsecuente. Vean ustedes gráficamente quién circula más durante este periodo, es H3N2, de la misma forma, de manera distinta, perdón, a lo que sucede en el año subsecuente. Este gráfico me permití ponerlo a propósito de llamar su atención, a propósito de mencionarles que si nosotros juntamos aquí ciertos quinquenios poblacionales, encontramos que aquellos que se encuentran entre 25 y 44 años, tal como lo clasifica o los fragmenta la Dirección General de Epidemiología a través de la publicación que hace de estos anuarios, encontramos que es el grupo poblacional más importantemente afectado. Es decir, si nosotros observamos este grupo poblacional que representa la población económicamente activa, la que trabaja, es probablemente la que más se enferma. Déjenme decirles un dato adicional, se presume que el 10%, entre el 5 y el 10% de la población año con año se va a vacunar, se va a enfermar con influenza. Pero cuando nosotros escogemos exclusivamente este grupo de 25 a 44 años, ese número de 10% se eleva al 26%, es decir, cada año 1 de cada 4 de personas que corresponden a este grupo de edad van a tener contacto con el virus de la influenza y se van a enfermar. Y no es poco habitual en la charla diaria, en nuestros campos clínicos, observar que personas de estos grupos de edad digan, yo no me enfermo de influenza, me enfermo una vez al año, pero finalmente me condiciona incapacidad. Y una de las características clínicas que tienen las infecciones causadas por el virus de la influenza es precisamente, es una enfermedad incapacitante. ¿Cuál es el nivel de incapacidad que condiciona las infecciones causadas por el virus de la influenza? Más o menos se estima que una persona deja de asistir entre 1.7 y 2.5 días toda vez que se enferma de influenza. Y cuando regresa a su centro laboral, se estima que el 80% de las personas durante las 2 siguientes semanas van a tener un disminuido desempeño en su trabajo. Es decir, hay algo que se llama presentismo, o dicho de otra forma, van a trabajar de cuerpo presente porque en realidad no están trabajando en una eficiencia del 100%, y esto es algo que resulta muy significativo. Este gráfico de manera muy rápida lo quiero mostrar, es lo que realizan en los Estados Unidos, es un corte a finales de enero del 2018, en donde encontramos que la mayor incidencia para los distintos tipos de virus fue H3N2 en estos porcentajes, 70 y tantos %, pero que el segundo no fue H1N1, vean ustedes, 8.4%, si leo bien, y el más importante fue este linaje B, Yamagata, que curiosamente también es el que más circula en nuestra población. ¿Qué pasa en México? Y perdonen lo elemental de este gráfico, pero quiero mostrarlos porque me parece importante. Sobre una base de 8.690 cepas que el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica ha tributado a la Organización Panamericana de la Salud, encontramos que el 75% corresponde a cepas A, el 25% corresponde a cepas B, como lo vamos a ver aquí más adelante, casi el 25%, y cuando fragmentamos las cepas A, encontramos que H1N1 representa el 44% y H3N2 representa el 56%. No hay que olvidar que son semanas completas del año, es prácticamente todo el año, por eso existe una sobreposición de las cepas y de las semanas. Conforme avance el 2018, es muy probable que H1N1 rebase H3N2, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque es el mayor número de personas que van a fallecer por la mayor circulación de H1N1, pero que también cuando nosotros revisamos el resto de las cepas, que es el 25%, encontramos que de las 8.690 cepas, 2.169 corresponden a B, de los cuales solamente se identificó en 537 a Yamagata, que es un número significativo, y 284 victorias. Con estos datos permitimos afirmar de manera categórica que en México, de la misma forma que sucede en los Estados Unidos, existe una cocirculación de los virus B. Y los virus B representan en su conjunto el 25% de los casos, que tienen una expresión más importante en los niños y más grave
Nosotros en el Instituto Nacional de Pediatría, y no me dejarán mentir quienes eventualmente estuvimos por allá, veíamos niños con neuroinfección, y seguramente en otros campos clínicos en el país no es la excepción. Tenemos la ventaja pues de tener las herramientas diagnósticas. Eran niños que tenían neuroinfección y que tenían algunas otras afecciones en el sistema nervioso central, pero que tenían finalmente no infecciones por los tradicionales ecovirus, coxsackie-virus o algunos otros virus que tenían afinidad al sistema nervioso central, sino que eran virus influenza los que estaban condicionando, y eran influenza B precisamente los que condicionaban esta razón y esta circunstancia. En relación al cuadro clínico, solamente quiero llamar su atención a dos cosas. En la noche, todos los gatos son pardos. Y no es extraño escuchar a las personas decir es que cualquier cuadro respiratorio, y sobre todo si me vacuné, se lo atribuyo a la influenza, y atribuirle a una falta de la eficacia de la vacuna. Hay que hacerle entender a la población que no es el único virus respiratorio que circula y que para definir enfermedad tipo influenza necesitamos cumplir una definición operacional. Tenemos la fortuna o probablemente la desgracia de tener pruebas rápidas que tienen un valor predictivo muy errático en términos generales, que no podemos hacerle a todos los pacientes un PCR en tiempo real, que es el que nos daría el diagnóstico preciso, ¿sí? Muchos de nosotros decidimos iniciar tratamiento sin pruebas rápidas, sin una prueba de biología molecular, y decidimos dar tratamiento de manera oportuna, porque al final del día entendemos que darlo dentro de las primeras 48 horas y en los niños representa el factor más importante de sobrevivencia y de limitación de los daños. Regresando un poquito a lo que les comentaba, influenza es una enfermedad incapacitante, ¿sí? De 3.4 a 2 días en la mayoría de los casos. Cuando leemos influenza, pensamos que influenza es una condición clínica que afecta a aquellas personas que tienen una condición clínica subyacente. Hoy en México sabemos que la gran mayoría de las personas que mueren por influenza tienen una enfermedad clínica subyacente, más o menos el 80%, 75-80%. Y llama la atención que sea el 80%, lo que llama la atención es el restante. Hay un 25%, 20% de personas que sin tener ninguna patología tuvieron influenza y terminaron en el hospital o terminaron en el cementerio. Y esos son los que son elegibles para vacunar. Quiero mostrarles algunos datos. En los Estados Unidos, en este corte, encontraron estos grupos de riesgo fragmentados en niños y en adultos para los distintos desenlaces o entidades no zoológicas, pero quiero llamar su atención y por acto de fe, de verdad quiero que me crean, vean ustedes el porcentaje de personas que siendo sanas, ya sean niños o sean adultas, terminaron en el hospital sin tener una condición clínica, una clínica subyacente. Brevemente les mencionaré algunas cosas y probablemente en la ciudad de Monterrey o en todo el estado no estuvieron exentos, que fue la efectividad de la vacuna. Y la efectividad de la vacuna es atribuida fundamentalmente a dos cosas y ya la mencioné anteriormente. El virus que más circuló se llama H3N2. Es precisamente el virus en donde nosotros tenemos una respuesta inmunológica errática, ese es lo primero. Y número dos, las eficacias vacunales dependen fundamentalmente de la respuesta inmunológica y de los anticuerpos que se encuentran circulando. Y esto no es una condición nueva. En los Estados Unidos, en donde hacen efectividades a propósito de los grupos, de los task force, que hacen estos estudios de efectividad, establecen las efectividades de la vacuna a lo largo de por lo menos 10, 12 años, con eficacias y efectividades, que son dos cosas distintas. Eficacia se refiere a ensayos clínicos controlados, efectividad es la vida real. Y ellos reportan efectividad en años verdaderamente lamentables en donde solo hubo una efectividad de la vacuna de manera global, esto es muy importante, ¿sí? Reportan en este año una efectividad del 10%, efectividad para enfermedad global. Cuando nosotros revisamos cuál fue la efectividad para enfermedad grave, estos porcentajes se elevan de manera notable, que al final del día es la razón fundamental por la cual yo aplico una vacuna a cualquiera de los grupos de riesgo que hemos mencionado. Y esto ha ido oscilando a lo largo de los años. Déjenme decirles que a pesar de que existen estas oscilaciones, una de las intervenciones no tan solo costo-benéficas, sino costo-ahorradoras en términos de enfermedad respiratoria aguda, sigue siendo la vacuna de influenza. Y no es extraño para nosotros encontrar que a pesar de que existen estas oscilaciones en relación a la efectividad de la vacuna, sea la medida más efectiva para prevenir, sobre todo exceso de muertes y exceso de hospitalizaciones en países en donde hacen mediciones estrictas como son los Estados Unidos
y no los desalienta, por supuesto, para seguir vacunando. ¿Cuál es la clave? Incrementar, número uno, tasas de vacunación, vacunar a los grupos de riesgo. En los Estados Unidos la vacunación es universal. Ellos tienen una cobertura del 50% con una vacunación universal, aparentemente. Nosotros tenemos una vacunación que oscila más o menos entre el 25 y el 28%, con las 32 millones de dosis de vacunas que se colocan en el sector público, más o menos vacunas, pero que existe un número notable, sobre todo de exceso de muerte y hospitalización, que tienen un común denominador, que es precisamente que no se encuentran vacunados. Brevemente quiero mencionar los llamados grupos de riesgo. Ya hablamos de algunos. Los niños es un grupo elegible porque tiene algunas de estas características que he mencionado. Las mujeres embarazadas representan, o la mujer embarazada, mejor dicho, representa un grupo altamente prioritario. La semana pasada tuvimos una reunión en el Perú, en donde el doctor Abiel Mascareña tuvo a bien acompañarnos, y uno del enorme consenso que tenían todos los expertos en vacunas de todo el continente, de toda Latinoamérica, era establecer prioridades. Y dijeron, nosotros recomendamos altamente o fuertemente la vacunación en el diabético, pero si existe un grupo que tiene que ser prioritariamente vacunado, es la mujer embarazada. Y la mujer embarazada es probablemente uno de los grupos que hoy tenemos como una tremenda oportunidad de vacunar. La mujer embarazada tiene un riesgo de morir y de hospitalizarse ponderado en 4 y 7 respectivamente, y si lo comparamos con la mujer que tiene influenza y que no está embarazada, de tal suerte que evitamos muchos de estos desenlaces que encontramos aquí. Bajo impacto sobre esos desenlaces, bajo peso al nacimiento, limitaciones en el desarrollo y algunos otros que se han propuesto por asociaciones en estudios observacionales, como son defectos en el tubo neural o en algunas enfermedades psiquiátricas, como puede ser esquizofrenia. El caso de la mujer embarazada es fundamental. El vacunar a la mujer embarazada tiene un carácter muy especial porque estamos protegiendo a la mujer y estamos protegiendo al bebé en una situación de privilegio. Y vean ustedes cómo la concentración de anticuerpos que nosotros observamos en aquellos niños que son vacunados 24 días después, están en concentraciones más elevadas de la que la mamá tiene. Y esto obedece fundamentalmente a que la placenta es un órgano que concentra el número de anticuerpos, no tan solo para influenza, sino prácticamente para todas las enfermedades infecciosas. Y un año después, el 62% de los niños que fueron productos de mamás que fueron vacunados persisten con anticuerpos, a diferencia de un 22% de niños que nacieron de mamás que no fueron vacunadas. Otro grupo reconocido, y me parece que es importante mencionar, es el diabético. El diabético es probablemente la enfermedad crónica más prevalente y probablemente más incidente en los siguientes años, que va a condicionar muerte en nuestro país en virtud de las complicaciones que presentan. Y es el paciente diabético aquel que tiene que ser vacunado en función de los datos epidemiológicos, ¿no? Cuando nosotros vemos quiénes se mueren en el país por influenza, son los diabéticos. Y probablemente no está consignado en los expedientes porque tuvieron un infarto agudo al miocardio, tuvieron una neumonía agregada por neumococo, por staph, pero finalmente el diagnóstico detonante es ello. Para ello, tenemos en México la fortuna de tener un sistema de vigilancia activo de 10 hospitales distribuidos en todo el país, en donde ha demostrado precisamente que la gran mayoría de las personas que mueren en los hospitales son precisamente aquellos que tienen una enfermedad crónica subyacente. Algunos argumentos para vacunar que tenemos que llevar a nuestros pacientes, sobre todo pacientes diabéticos, es argumentarles que tienen la posibilidad de hospitalizar y de fallecer de manera ponderada. Pero algunos beneficios de la vacunación están descritos aquí. Y vean ustedes cómo el vacunar a un individuo que es diabético disminuye en aproximadamente 20% el riesgo de infarto agudo del miocardio. Si yo me vacuno ese año siendo diabético o siendo una persona que no tiene una enfermedad crónica subyacente, disminuyo ese año el riesgo de infartarme 20%. Y recuerdo lo que algún papá en el consultorio me dijo, bueno, entonces póngame 2, ¿no? Porque probablemente el beneficio sea acumulativo, ¿no? No quería solamente el 20%, sino quería el 40%. ¿Por qué? Pues porque si hay algo que nos aterra, pues es infartarnos, ¿no? Sin la menor duda, y sobre todo cuando nos reconocemos como personas de grupo de riesgo. Y esto
Sucede de manera muy importante también en personas de la tercera edad. Y vean ustedes cómo el impacto de la vacunación tiene sobre estas variables de desenlace, de disminuir muerte por accidente vascular cerebral, neumonía de manera global, todas las causas. El individuo o la población de la tercera edad que recibe una vacuna en base a estos estudios observacionales y con amplia base poblacional, demuestran que vacunar en este año tiene un impacto muy importante en la disminución tanto de enfermedad como de muerte. Existe, y como ya lo había mencionado, algunos estudios en donde el exceso de personas que mueren son impactadas fundamentalmente cuando vacunamos a adultos jóvenes, que por cierto en nuestro país son los que tienen una mayor importante carga en relación a su enfermedad. ¿Cuáles son las estrategias de prevención? Y me remito a lo que publica en los últimos años el doctor Cuitláhuac Ried Mattus, el doctor Pablo Curi y nuestro secretario de Salud, el doctor Narro, en donde mencionan en esta publicación del año pasado en la Gaceta Médica, en donde hacen una descripción de lo que sucede en las temporadas 2010 a la 16, en donde encuentran que de manera global el 77% de las personas que fallecen no habían recibido la vacunación en años previos, y que en ese último año el 85% no había sido vacunado. Ayer me preguntaban, ¿y qué pasó con ese 15% que había sido vacunado? Muchos de ellos habían sido vacunados, pero desafortunadamente no habían sido vacunados y que habían fallecido dentro de los 14 días inmediatos a la vacunación. Yo les digo a mis pacientes, las vacunas, y particularmente la vacuna de influenza, no son como las espinacas de Popeye, ¿no? Me las como y tienen un efecto inmediato. No es así. Sabemos que los anticuerpos por lo menos tardan 2 semanas para alcanzar títulos neutralizantes y por lo menos necesitan 4 semanas para alcanzar los títulos óptimos, mismos que van a disminuir gradualmente a lo largo de los siguientes años. Y llama la atención que el 71% presentaba una o más comorbilidades. En nuestro país, pues es una condición súper frecuente. ¿Qué es lo que ha cambiado en relación a los últimos años? Bueno, tenemos una vacuna que puede ser una vacuna trivalente o una vacuna tetravalente, que es la que disponemos fundamentalmente los pediatras en ejercicio privado, y una vacuna prácticamente que va a tener para el caso de influenza A, H1N1, exactamente la misma cepa. Y esto hay que tomarlo con mucho gusto, pero también con muchísimo cuidado. Muchas personas van a decir, pues que yo ya me vacuné, pues ¿para qué me revacuno, no? Si va a circular, si prácticamente tiene la misma cepa. Número 1, los anticuerpos han disminuido porque la duración de la inmunidad es de 10 meses. Número 2, las respuestas son anamnésicas. Si yo vacuno a este individuo, un individuo que fue vacunado este año con esta vacuna, va a tener una respuesta anamnésica y probablemente su respuesta sea mayor y su posibilidad de tener una infección por H1N1 sea menor, si lo comparamos con aquellos que no recibieron la vacuna. Número 2, se cambia la cepa H3N2 por una Hong Kong que compramos en el 2014 y se refrenda con una vacuna que tiene una cepa designada con el nombre de Singapur, que es la ciudad que origina esta cepa y que fue actualizada a partir del 2016. Es decir, la vacuna va a contener una cepa que, si bien es cierto, probablemente circule de menor forma de la que circuló el año previo, nos da el preámbulo pues de tener una vacuna que probablemente tiene un match antigénico o un parecido antigénico a los virus H3N2 que presumiblemente están circulando. Y algo de que quiero llamar su atención, y si ustedes observaron de manera detallada, como seguramente así fue, en México lo que más circula es Yamagata en una proporción de 2:1. Llama la atención que la vacuna trivalente recomendada por la OMS va a tener una cepa Victoria. Y si bien es cierto hay una protección cruzada que oscila entre el 16 al 20%, siempre el proteger a nuestros pacientes con una vacuna que incluya ambos serotipos, porque hay una cocirculación, es lo que nos va a dar la certeza de tener una protección para estos, o la certeza de estar vacunando a los individuos con 2 de los serotipos que se encuentran en la vacuna y que ampliamente se ha demostrado su cocirculación, en el país. Quiero mencionarles, además, que no tan solo la CIP, sino la Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación contra influenza para todas las personas a partir de los 6 meses. La vacunación debe de ser universal. Y en nuestro país, probablemente para llegar a los 130 millones de personas que deben de vacunarse, menos la mitad de la cohorte del primer año, que son los menores de 6 meses, tenemos mucho trabajo pues por delante,
Pero en tanto, tenemos que tener la enorme convicción de no ser convencidos de solamente vacunar a ciertos grupos vacunales. ¿Por qué justificamos, en relación a qué reconocemos que la influenza tiene que ser una vacunación universal? Número uno, es que todo el mundo tiene el riesgo de infectarse y de enfermarse por influenza, incluso ser hospitalizado y morir. Número dos, la influenza puede conducir a resultados médicos graves, desenlaces graves y eventualmente irreversibles. Y estamos hablando de una enfermedad potencialmente prevenible. Por eso en un principio de mi charla decía, es una enfermedad que tiene un carácter inmoral cuando se presentan los casos. ¿Por qué razón? Pues porque existe una vacuna. De la misma forma que podemos prevenir enfermedades potencialmente graves y mortales como pueden ser varicela, como lo fue neumococo, como lo fue hemófilos influenza tipo B, en donde afortunadamente hoy cada vez tenemos un menor número de casos. El impacto de la vacuna ya lo he mencionado y solamente en respeto al tiempo, solamente quiero mencionar lo que ha venido sucediendo en el estado de Yucatán y me parece muy importante comentarlos en este foro. Sabemos que nos encontramos hasta el viernes de la semana pasada, que es el 10 de agosto, en la semana número 32. La Secretaría de Salud considera en nuestro país que la temporada interestacional es entre la semana 21 a la 39. Estamos en plena temporada interestacional. Presumiblemente hay una disminución del número de casos. ¿Qué es lo que ha sucedido hasta la semana número 32? Tenemos 652 casos, si ustedes recuerdan, en nuestro país, durante la semana 40 hasta la 20, que es de mayor circulación, tuvimos 3.550 casos. En estas pocas semanas tenemos 650 casos. ¿Cómo se distribuyen o qué es lo que está sucediendo? El 80% son influenza A/H1N1, presumiblemente es una cepa que se encuentra relacionada con la temporada anterior, aparentemente se necesitan estudios ulteriores a las muestras de los virus recopilados para hacer el match adecuado, pero corresponden a un H1N1, ¿no? Ustedes seguramente no están ajenos a la noticia en donde las autoridades de salud dijeron que eventualmente la temporada estaría adelantándose en nuestro país, ¿no? Y es algo de lo que tenemos que estar preparados. En número 2, influenza B ha presentado 81 casos, H3N2 13 casos y algunos otros influenza que no han sido tipificados representan el 5.2%. Y en términos de muerte, me parece de llamar la atención que de los 652 casos, 45 defunciones, lo que nos habla de una letalidad del 7% en una distribución en su gran mayoría de H1N1. Y para el que le quede duda quién es el matón de la película, pues se llama H1N1. Si nosotros analizamos cuáles son el comportamiento de los casos en estos pacientes, es el 75% de los pacientes iniciaron tratamiento después de los 4 días. Eso es terrible. Y esto nos lleva a una circunstancia muy importante en términos de prevención secundaria a través de la utilización de antivirales de manera adecuada. Y la segunda es porque no tenemos métodos diagnósticos adecuados a los que presumiblemente le apostamos a tener pruebas rápidas o a esperar a que el paciente evolucione para que finalmente necesitemos intubarlo o eventualmente hacer algunas maniobras adicionales para que no fallezca. Y algo que me parece muy importante mencionar es que ninguno de ellos estaba vacunados, por lo menos el 90% de los pacientes. Y llama la atención que la mitad de estos casos eran sanos. Es decir, eran pacientes que no eran elegibles dentro de un esquema de vacunación o de una política, perdón, de vacunación en nuestro país, lo que nos habla hacer una reflexión sobre la forma en la que tenemos que revacunar en nuestro país. Esta imagen que corresponde a la semana número 32, hoy aquí dice 31, pero más o menos el comportamiento es exactamente igual. Vean ustedes cómo se ha teñido de azul y cómo la prevalencia a diferencia de lo que sucedió al final del año previo, no prevalecen o no impactan en este grupo de edad, sino impacta precisamente en los grupos intermedios. Probablemente en los siguientes meses, en las siguientes semanas, probablemente vamos a estar viendo un comportamiento relacionado a ello. Les quiero mostrar, y si ustedes recuerdan cuál era el comportamiento o el canal endémico de lo que sucedía en un estado como Nuevo León. Y si yo veo Yucatán, pues prácticamente tenemos un champurrado, ¿no?, de canal endémico, ¿no? Ellos tienen influenza todo el año, ¿no?, de manera más notable de lo que tienen en algunos otros estados. Y esto se repite
de la misma forma en el estado de Quintana Roo, en donde prácticamente estas curvas no se aplanan. Ellos tienen prácticamente influenza durante todo el año y es muy probable que algunas de las recomendaciones que tengamos que estudiar en esos estados es precisamente privilegiar la intensificación de la vacunación o tal vez revacunar a determinados grupos poblacionales, sobre todo que son de alto riesgo. Hay quien mencionó que hace unas semanas decir, bueno, pues empezamos a vacunar en diciembre, ¿no? Sí, pero pues ahí el número de personas que van a fallecer van a corresponder precisamente a los adultos mayores y a los niños, que son los que estarían, por supuesto, más expuestos, ¿no? Entonces tendríamos que vacunar en el mes de octubre en estos estados a los grupos que ya he mencionado y probablemente revacunarlos en años posteriores, ¿no? Si yo, reviso lo que sucede en Tabasco, pues en Tabasco todavía es un poquito más caótico. Afortunadamente el número de personas que fallecen, a diferencia de lo que reportan en la península de Yucatán, pues es distinto, ¿no? Y afortunadamente es menor, pero vean ustedes el patrón endémico de lo que sucede en Tabasco, pues es un comportamiento estrictamente tropical, ¿no? Como en un solo país, y seguramente no sé cuál pudiera ser el comportamiento en el estado de Nuevo León, pero si analizamos lo que sucede en Chiapas, por ejemplo, en donde tenemos costa, tenemos los altos de Chiapas, seguramente el comportamiento de las infecciones causadas por influenza es incluso en la misma entidad federativa distinto a lo que hemos venido revisando. Dejo este gráfico porque finalmente es mi conclusión, los puntos claves que dice no quien se dirige a ustedes, sino la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La gripe estacional es una enfermedad viral aguda que se propaga fácilmente, afecta a las personas de cualquier grupo de edad, condiciona enfermedad grave, es decir, hospitalización y muerte, y cómo la Organización Mundial de la Salud reconoce la vacunación contra influenza, a diferencia del gráfico o la fotografía que les mostraba en un principio, como la forma más eficaz hasta el día de hoy de prevenir la enfermedad, sobre todo la enfermedad grave y la muerte, ¿no? Y una de las últimas conclusiones, que hasta la fecha los antivirales disponibles en el tratamiento de la misma pueden condicionar resistencia al fármaco, situación que no se presenta hasta este momento en nuestro país. Con ello, yo concluyo la parte de mi presentación y estoy seguro que habrá algunas preguntas o comentarios. Aquí me quedo. Muchas gracias. Empezaremos con las preguntas de los médicos conectados en línea, por favor. Y la cena. Buenas noches. Realizamos una encuesta en diferentes grupos de pediatras en Facebook, donde ponemos el caso de un paciente masculino de 1 año 4 meses de edad que tiene como antecedente de importancia un internamiento por bronquiolitis a los 2 meses de vida. Este paciente acudió a su centro de salud y se puso la primera dosis de vacuna contra influenza el día 13 de noviembre del 2017. Posteriormente acude el día 20 de noviembre por un cuadro de fiebre de 38 a 39.6 de 3 días de evolución con irritabilidad, tos no productiva en accesos, hiperemia conjuntival y rinorrea hialina. Aquí preguntamos a nuestros colegas cuál sería la explicación para esta situación. Las respuestas, la principal pues es que la exposición al virus de la influenza ocurrió antes de que la vacuna alcance su efectividad. Algunos colegas contestaron que el paciente presenta cuadro clínico de influenza provocado por la vacuna. Hubo algunos que contestaron que el paciente presenta una neumonía bacteriana y el menor porcentaje una respuesta que la vacuna del sector salud no es efectiva y que el paciente no reúne condiciones para aplicar vacuna contra influenza. Okay. Nos gustaría su opinión acerca de estas respuestas y sobre el caso clínico. Por supuesto, voy a empezar con el reactivo número B y me parece que tiene que ser categórico. La vacuna de influenza disponible en nuestro país es una vacuna inactivada, resultado de los procesos de manufactura. Es como asumir que un tigre desicado que está aquí afuera me dio una mordida, ¿no? Asumiendo que está disecado por varias. La vacuna de influenza actualmente disponible en nuestro país no puede condicionar enfermedad porque es una vacuna hecha a partir de un virus inactivado. No existe la posibilidad.
En el día a día es altamente probable que cada vez que nosotros proponemos la vacunación a los distintos grupos, estos se encuentren el pretexto más adecuado precisamente para no vacunarse. Y esa es la primera reflexión que yo quiero compartir con ustedes. El que incide notablemente sobre el pensamiento de nuestros pacientes en relación a esto es el médico. El 85%, les comentaba, de las personas que deciden vacunarse es porque el médico se los dijo. Entonces, nosotros tenemos que ser los primeros que tenemos que desmentir esta circunstancia y categóricamente decirle a nuestro paciente que la vacuna no puedo condicionarle. Y estoy de acuerdo con lo que eventualmente los colegas contentan de manera más preponderante. Es muy probable que la vacuna, si es que se demostró que fue influenza, porque puede ser cualquier otra entidad nosológica que condicione infección respiratoria, probablemente no alcance los anticuerpos deseados y que sean protectores. En nuestro país, en el análisis que se hace eventualmente cuando se termina la fase intensiva de la vacunación de influenza, encontramos un número de casos de personas que, aún siendo vacunadas, presentaron influenza, se diagnostica a través de ciertos métodos, pero que la gran mayoría de ellos se encontraban dentro de un periodo entre 14 y 28 días, lo que los saca de ese grupo de falla vacunal, ¿no? Y aquellos que presentaron falla vacunal de todos estos pacientes, el 100% tenían una enfermedad crónica subyacente y en el caso de una paciente tenía 95 años y que a pesar de haber sido vacunada, pues tuvo eventualmente influenza. Creo que un pensamiento y una recomendación claro en decir que la vacuna no puede condicionar la enfermedad, a diferencia de otras vacunas disponibles actualmente en otros lugares del mundo que no son licenciadas en México, nuestra vacuna que disponemos actualmente en una forma trivalente y en una forma tetravalente es una vacuna eficaz que es segura. Los estudios de seguridad son extensos, mencionaba yo que son 2 billones de dosis aplicadas a lo largo de 50 años y los estudios de seguridad ahí están, son categóricos, no puede condicionar enfermedad y es, no obstante ello, un pensamiento muy arraigado en la población y en los profesionales de la salud. Muy pronto ustedes van a ver una publicación, nosotros podemos reconocer muchos campos clínicos en nuestro país de excelencia. Uno de ellos es nutrición, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el Olimpo de la medicina en México, ¿no?, para los internistas. Bueno, el 40% de los médicos piensan que la vacuna de influenza puede condicionar enfermedad, que fueron encuestados, ¿no? Es increíble, son internistas, entendemos que no tienen una relación directa con una práctica de vacunación y es algo que probablemente sea una gran oportunidad de educación para nosotros como pediatras, transmitirles a otras especialidades que la vacuna no puede condicionar la enfermedad. Aún en enfermedades o en vacunas que se disponen de virus vivos atenuados, la posibilidad de enfermarse es muy remota y se tienen ponderados el número de casos que eventualmente se puedan presentar. El que más conocemos es polio. Sabemos que un niño que tiene 2 meses y que recibe por primera vez la vacuna de polio tiene un riesgo más o menos de enfermar en una base de aproximadamente 5 millones de dosis aplicadas. En nuestro país dimos cuenta en el 2003, si mal no recuerdo, 2003-2002 de 2 casos de polio paralítica, o sea, la vacuna que una vez que se demostraron a los tomadores de decisiones en nuestro país decidieron por aplicar una vacuna inactivada de polio, lo que nos llevó a un escenario de seguridad de no presentar casos de polio en los años subsecuentes relacionados a la vacuna y muchísimo menos al virus salvaje desde 1990 en nuestro país, ¿no? Entonces, las vacunas son seguras y debe de haber una intención muy clara de nosotros como profesionales de la salud y particularmente pediatras de invitar a los otros profesionales de la salud de no creer que la vacuna condiciona enfermedad. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a proceder a las preguntas de los colegas que nos siguen por internet. El doctor Juan Héctor Martín pregunta, ¿la circulación de los virus de influenza puede ser contrarrestada si existe inmunidad cruzada o con aditivos en la vacuna? Sí, las vacunas adyuvadas han demostrado su valor bajo ciertas poblaciones. Sin duda, el mayor impacto que nosotros vamos a tener en disminuir la circulación es vacunar a la población. Está demostrado en un estudio que no pasé de manera detallada de Taxler, que lo publica en el 2015, en donde dice, entre más vacunemos a la población joven,
vamos a tener un efecto de inmunidad de rebaño para el resto de la población y fundamentalmente aquellos que no tienen la capacidad de montar una respuesta inmunológica robusta, como son las personas de la tercera edad. Este estudio es una base poblacional de aproximadamente 12 millones de personas, en donde cuando se hicieron los incrementos de vacunación en los grupos de adultos jóvenes, encontraron disminución del riesgo relativo de padecer enfermedad grave en el orden del 20% cuando se alcanzaron coberturas del 50% en esa población. Es decir, el vacunar al resto de la población condiciona un efecto de inmunidad de rebaño y es la medida más importante para prevenir la circulación de los virus influenza en la población. El doctor Héctor Garza pregunta si en los pacientes adultos o niños que han sido esplectromizados, si la vacuna se debe de aplicar o no. Claro, se debe de aplicar de manera categórica, de la misma forma que se aplica la vacuna de algunos microorganismos, sobre todo capsulados como neumococo, hemófilos, tifoidea, sin duda deben de ser vacunados. Todas las vacunas inactivadas tienen un perfil de seguridad y una gran estabilidad. No obstante, existe una clara recomendación de que estas vacunas se manejen en un rango de entre 2 y 8 grados. Son vacunas que son súper estables y nosotros las comparamos en términos de termosensibilidad y temperatura, termosensibilidad y sensibilidad a la luz ultravioleta, si las comparamos con las vacunas vivas. Estas vacunas tienen que ser aplicadas a los pacientes con insuficiencia renal, tienen que ser aplicados a los pacientes con todas las condiciones clínicas que a ustedes se les ocurran. Incluso los pacientes con VIH. En mi estancia en el Hospital Infantil de México, durante un año me hice cargo de la clínica de VIH y algo que observábamos en los niños cuando les poníamos la vacuna de influenza en el año 2000, más o menos, observábamos que sus cargas virales aumentaban. Esas cargas virales nunca trajeron una repercusión en relación a la expresión clínica de una inmunodeficiencia. Hoy es claro que la única razón para contraindicar una vacuna en un paciente con VIH es que tenga una cuenta menor de CD4 de 200. Esa es la única razón. La otra condición que nosotros hemos observado es en mujeres embarazadas que tienen VIH, que reciben la vacuna, la cantidad de anticuerpos que transfieren al bebé son menores de aquellas mujeres que sin tener VIH son vacunadas con la vacuna de influenza. Todos los grupos de riesgo que hoy reconocemos, esplenectomizados, pacientes con cáncer, yo creo que es oportuno mencionar, el paciente con cáncer debe de ser vacunado justo en el momento en donde sus marcadores hematológicos lo permitan, es decir, las cuentas plaquetarias, las cuentas de leucocitos totales y particularmente de linfocitos nos van a establecer los parámetros para vacunar a los niños con cáncer y por supuesto que no se encuentren en una fase intensiva de recibir quimioterapia. El doctor Juan Manuel Rangel pregunta que en la edad preescolar es donde la vacuna tiene menos efectividad y porque si es un grupo susceptible. Sí, efectivamente. En el caso, y va a depender, mi respuesta sería en función para qué serotipos o para qué tipos de virus influenza. Si nosotros revisamos dónde incide más B, es en los escolares y en los adolescentes y en los adultos jóvenes. Si nosotros revisamos, y esa es la razón por la cual tenemos que vacunar en doble tanda, aquellos que tienen menos de 9 años y los estamos vacunando por primera vez. Todos los niños que tienen menos de 9 años y más de 6 meses, si es el primer año de vacunación, se deben de vacunar 2 veces, porque las respuestas inmunológicas no son tan robustas como lo son en pacientes que tienen más de 9 años. Y efectivamente, los escolares, si es el primer año de vacunación, deben de recibir 2 dosis. Si ese año no recibieron 2 dosis, el año siguiente solamente tienen que recibir una sola dosis. La doctora Margarita Córdoba pregunta, en los próximos meses, al vacunar con la vacuna del 2017-2018, si es igual de efectiva que la de 2018-2019. Número 1, en los siguientes meses no va a haber vacuna que tenga caducidad aceptada. Las vacunas dejaron de ser estables de acuerdo a los procesos de fabricación, por lo menos los que nosotros conocemos, hasta el mes de agosto, hasta el último día del mes de agosto. Es decir, tenemos hasta el mes de agosto si ustedes tienen esa vacuna 2017-18. La pregunta sería, ¿qué tengo que hacer con un paciente que recibe esta vacuna en estos meses? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Revacunarlo cuando tenga la vacuna? La respuesta es que sí, dejar pasar por lo menos un mes
y aplicar la vacuna 2018-19, porque los tipos de influenza que se encuentran incluidos en esa vacuna son distintos a los que se encuentran en la vacuna que se aplicó 2017-18. Va a tener un beneficio adicional, sin duda, sobre todo para H1N1 y sobre todo para los grupos que menciona el doctor que hace la pregunta en relaciones escolares y sobre todo si es en adultos mayores. Un aspecto que quiero comentar en relación a las vacunas que tiene el sector salud, en el Instituto Nacional de Pediatría, los que hacíamos guardias en urgencias, teníamos un foco al final del pasillo que era el que nos avisaba cuando se prendía si había excursiones de temperatura. Eso fue en el año 92. Hoy en día, si existe una red de frío que es robusta en todo el país, es la del sector salud, independientemente de la institución a la que estemos haciendo referencias, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, en los estados, en fin. Por supuesto que hay áreas de oportunidad, pero tienen redes de frío que permiten tener la certeza de que la vacuna se encuentra en los rangos de conservación adecuada y es una vacuna eficaz. Déjenme decirles que la vacuna que se aplica en el sector salud en su totalidad en este último año es exactamente la misma vacuna que se aplica en otras latitudes, que es fabricada bajo los estándares de calidad más rígidos y que es una vacuna que es segura, como las otras vacunas que se encuentran disponibles en un país que tiene un sistema de regulación como el que tiene México a través de la COFEPRIS. Doctor Roberto Rodríguez pregunta, en relación a los casos de infección por H3N2, ¿qué probabilidad hay de casos graves aún en pacientes vacunados? Muy alta, porque al final del día es el que más circuló y es el que tenemos menos inmunidad. Si nosotros vemos la proporción de pacientes que llegaron a un hospital y que fallecieron, evidentemente en virtud del número, pues fueron más, ¿no? En números absolutos, pero la proporción es siempre menor en relación a H1N1. Es decir, con pocos casos de H1N1, la posibilidad de ser más letal fue más para este último, H1N1. Por último, el doctor Oscar García pregunta, ¿cuándo se libera la vacuna en México para su aplicación puntual? Los procesos de fabricación en el planeta y particularmente para el hemisferio norte empiezan en el mes de febrero. La OMS entrega a las compañías fabricantes una comanda. Lo mencionaba ayer en un grupo distinto a en donde decía, imagínense que es como el Chili's, ¿no? En donde la misma hamburguesa que preparan en Monterrey es la misma que preparan en Mérida, ¿no? Es exactamente la misma formulación. Las compañías no pueden fabricar algo distinto y esto se detona en el mes de febrero. La vacuna que hoy disponemos en nuestro país es una vacuna que se incuba en huevos, en la alantoides de los embriones de pollo, alias huevos. Estos huevitos son incubados aproximadamente en el mes de abril, cuando se hace toda la preparación, y la vacuna viene a ser liberada para los países del hemisferio norte, es trasladada, durante las últimas semanas de julio y es liberada a través de las instancias regulatorias. En México tenemos a la COFEPRIS y su laboratorio que es el CAYAC, con estándares de la calidad altísimos y las liberaciones de la vacuna dependen de cuándo llegan a nuestro país, pero también dependen de los procesos de los controles de calidad y depende mucho también de estas instancias. En México sabemos que las vacunas se liberan a finales de los meses de septiembre, las primeras semanas de octubre y varía dependiendo de los años. Muchas gracias. Son todas las preguntas de internet. Si alguien aquí presente tiene alguna pregunta. Doctor, ¿hay suficiente vacuna potencialmente para toda la población del mundo, empezando con México, dada la importancia de que estamos viendo eso? La base poblacional del planeta son 7.500 millones. Todo el potencial de fabricación de vacunas, de todas las vacunas, sarampión, vacunas en combo como DPT, hemófilos, polio, hepatitis B, no alcanzarían a hacer una producción. Entonces, ¿qué es lo que se hace en términos generales? Atender a los grupos prioritarios. En países como los Estados Unidos, no obstante la vacunación es universal, solamente alcanzan el 50% de protección de sus pacientes. En nuestro país es el 25% y sin duda hemos disminuido la carga de la enfermedad. ¿Qué sucedería en situaciones de pandemia? En nuestro país tenemos la enorme fortuna de tener una planta que en un escenario de pandemia estamos en la posibilidad de generar una vacuna monovalente para casi el 70% de la población, lo que condicionaría
en las siguientes semanas de la disponibilidad de una vacuna segura, una protección para la población en nuestro país, ¿no? Y eso depende de la disponibilidad. México es uno de los pocos países que tiene una planta productora de vacuna, de antígeno de la vacuna. Sí, doctor, una pregunta. ¿Cuál sería el principal argumento que podemos utilizar para convencer a la paciente embarazada? Claro. Y una segunda pregunta, ¿cómo poder evitar un conflicto con el ginecólogo? Porque nos estamos metiendo en un área ahí que no nos toca. Claro. ¿Cuál sería ese consejo? El principal argumento es educar a nuestros hermanos los ginecólogos para que reciban un adiestramiento de cuál es el peso que tiene la enfermedad. La mujer embarazada tiene un riesgo de morir 4 veces más y 7 veces más de ser hospitalizada de una mujer que tiene influenza y no está embarazada. Ese es el principal argumento. Si nosotros nos remontamos a cuál es el perfil de seguridad de la vacuna, yo recuerdo que hace 10 años decíamos, no, pues aguántate a la semana 13, 14, que es cuando ya hubo organogénesis y probablemente el efecto teratogénico de la vacuna, si lo existe, no lo va a tener, ¿no? Entonces espérate a la semana 14. Hoy existen múltiples evidencias, la evidencia es muy sólida, es una vacuna que se ha aplicado en el orden de los 2 billones de dosis de vacunas en 50 años, ¿sí? Cuando se recopilan en retrospecto todas aquellas mujeres que fueron vacunadas inadvertidamente estando embarazada en los distintos trimestres del embarazo, se analiza el perfil de seguridad y se observa que absolutamente los niños que nacieron de estas mujeres no tienen escamas, ni 3 ojos, ni cosas así por el estilo, lo que categóricamente define que la vacuna es segura, a lo mismo que es la vacuna de hepatitis B, que es una vacuna recombinante. ¿Cuáles son las vacunas que no tenemos que utilizar en la mujer embarazada? Las vacunas de componentes vivos. No puedo utilizar sarampión, no puedo usar parotiditis, no puedo usar rubiola, no puedo usar BCG, ¿sí? Pero sí puedo utilizar, es más, no puedo, debo de utilizar la vacuna de influenza. Le comentaba que si hay una convicción a quién tenemos que vacunar, en el 2013 se murieron 100 mujeres en el estado de Jalisco con el binomio, 100 mujeres, ¿sí? En el 2013, que fue un año atípico para todo el planeta, pero la factura para las mujeres embarazadas. En el 2014 no se murió porque la cobertura fue brutal y se vacunó de manera indistinta a todas las mujeres, aunque estuvieran en el primer semestre del embarazo, en el primer trimestre del embarazo. Ese es lo primero. Todos los casos de mujeres que recibieron la vacuna, el seguimiento que se le ha dado a los niños de estas mujeres que fueron inadvertidamente vacunadas, están recopiladas en estudios extensos. El doctor Alejandro Macías, que fue el titular, que vive en León, que es un académico de León, de la ciudad de León, de la Universidad de Guanajuato, que fue el comisionado nacional de la pandemia en el 2009, es parte de este grupo que colabora a nivel mundial y publicaron en el 2015 un documento de posición en donde establecen que la vacuna no solo puede, sino que debe de ser aplicada. Y es probable que con ese documento nosotros se lo mostremos a los ginecólogos y decir, permíteme vacunarlas, no tan solo con influenza, sino con una vacuna TDAP, que es difteria, tosferina, tétanos, en proporciones adecuadas para la edad, con fracción acelular, que finalmente va a permitir la protección tanto de la mamá como del bebé, porque sabemos que para pertusis el desenlace es tosferina y la posibilidad de morir es muy alta, que cada día tenemos más casos de tosferina, entre otras enfermedades infecciosas, y que la obligación de vacunar a la mujer embarazada es mandatoria. Junto con influenza, esas 2 vacunas son las prioritarias y poner al corriente de otras vacunas. ¿Cuáles? Hepatitis B, hepatitis A, no puedo poner varicela, como les decía, son componentes vivos. Y en términos generales es neumococo si tiene factores de riesgo. Por ejemplo, si es una mujer embarazada que tiene asplenia funcional o anatómica, debe de recibir la vacuna de neumococo, preferentemente bajo mi óptica una vacuna 13 valente conjugada. Bien, vamos a hacer la última pregunta. ¿Cuál sería la conducta a seguir en aquellos pacientes que son alérgicos al huevo? Es una extraordinaria pregunta, doctor, muchas gracias. Hoy en día, uno de los argumentos en el mundo de aquellas quienes comercializan una producción ajena al huevo, argumentan que
son más robustos ante una circunstancia de esta. Yo les pregunto a ustedes, yo tengo un ejercicio de 20 años en la pediatría y no tengo un paciente con alergia al huevo, eso es lo primero. O tengo algunos que son presumiblemente alérgicos al huevo. La pregunta que uno tiene que decirles a ellos es, ¿te has puesto la vacuna de sarampión? Sí, bueno, pues tiene un componente más ponderado de ovalbúmina que lo que tiene la vacuna de influenza, que se fabrica bajo estos principios industriales. Número 2, ¿comes pan? Pues tiene huevo, ¿no? Los grupos de expertos a nivel mundial recomiendan que no obstante exista una alergia al huevo demostrada, no tiene que tener un cuidado adicional, es decir, vacunarlo en una unidad de choque, como puede ser una sala de urgencias de un hospital, sino que tenemos que tener exactamente las mismas oportunidades, las mismas medidas que estaríamos tomando para cualquier persona que se vacune. Sucede las asociaciones espurias. Al final del día, si yo vacuno a un individuo con una vacuna que sea, finalmente puede tener una reacción anafiláctica, sin duda, pero cuando nosotros analizamos los casos que suceden de anafilaxis en pacientes que tienen alergia al huevo y no lo tienen, es exactamente la misma. Es lo que le pasó a rotavirus en el 2000. Muchos de nosotros aplaudimos la llegada de Rotashil, cuando en el año 2000 la liberan en los Estados Unidos, era inminente la llegada y sabíamos que iba a tener un impacto sobre enfermedad. Aparecen los casos reportados de invaginación intestinal, intussuscepción, como dicen los norteamericanos, y entonces la vacuna se retira. El estudio a posteriori de los casos demostró que la incidencia entre un grupo y otro era exactamente la misma y había sido un error retirarla. Nos tardamos 4 años en tener una vacuna y el número de personas que murieron por rotavirus, niños chiquitos que murieron por rotavirus, fueron muchísimo más que los que eventualmente se invaginaron y que fueron seguramente salvados por manos quirúrgicas, ¿no? Entonces la asociación me parece que es terrible hacer una asociación porque al final si nosotros transmitimos que un niño con alergia al huevo o alergia a algunas de las sustancias de las vacunas o presumiblemente tienen alergia, estarían en mayor riesgo si nosotros permitimos que no se vacunen. Aún, repito, un niño que tiene alergia al huevo o un individuo que tiene alergia al huevo debe de ser vacunado, pero con exactamente las mismas medidas que nosotros aplicamos con otras vacunas. La última pregunta, ahora sí, doctor. Una disculpa para todos, yo también tengo hambre, pero lo que preguntó Félix se me hace importante y creo que tiene otro sesgo, no nada más con respecto a las alergias, sino con respecto precisamente al H3N2 y su inmunogenicidad. La CDC reporta 25% de efectividad contra el H3N2, que fue el virus predominante y el que más causó hospitalizaciones en general. Y es cierto que algunos opinan que es debido a nuestro tipo de defensas o de sistema inmunológico humano lo que está causando eso, pero hay otros grupos que no lo refieren así. Ellos se refieren de un drift genético, inmunológico, un drift de la genética del H3N2 que sucede en los cultivos de huevo. Y entonces pienso que la pregunta de Félix iba más encaminada a eso. Okay. Porque estos otros grupos proponen que haciendo los cultivos no en huevos, sino en otro tipo de cultivos celulares humanos o de diferente tipo, ese drift genético no sucedería y entonces sería bueno que la vacuna para H3N2 se generara en otro tipo de cultivos celulares que no fueran de huevo. Es correcto, sí. De hecho, eso es un marco estrictamente hipotético, no se ha llevado al terreno de la comprobación. Los procesos de fabricación de las vacunas que se hacen en huevo establecen 2 semanas de incubación. En esas 2 semanas existe una replicación de las partículas virales contenidas en la vacuna que presumiblemente serían suficientes para hacer un cambio drift genético, como bien menciona el doctor, pero que al final del día, si nosotros comparamos el match de la vacuna, de la hemaglutinina que entra en el primer día de la incubación con el que entra, no son significativos y muchísimo menos tienen una evidencia que nos haga virar hacia hacer una vacuna bajo esas circunstancias. Aquí es muy importante mencionar, la fabricación de estas vacunas a través de bioreactores son en el momento actual poco accesibles, poco disponibles
y solamente en el planeta para vacuna de influenza existen 2 bioreactores que son capaces de fabricar la vacuna. El beneficio adicional que darían es un beneficio marginal y todavía de un carácter extraordinariamente hipotético que no se compara con el beneficio que tienen las vacunas inactivadas actualmente disponibles en el planeta. Estaba seguro que la información del doctor Felipe Aguilar iba a ser muy útil para todos y que iba a generar algunas preguntas importantes, tanto en la gente, en los pediatras que nos están viendo por internet, como en todos ustedes aquí presentes. Yo reitero el agradecimiento a Sanofi Pasteur. Especialmente quiero entregar al doctor Felipe Aguilar Ituarte este reconocimiento de parte del Colegio de Pediatría por su participación en esta sesión.